Pablo decía, cuando compartía en la Cena del Señor, esa expresión, ¿qué estás pensando?, ¿no? Y yo de alguna manera estaba pensando en lo que quiero compartir con ustedes. Tiene que ver con lo que decía Pablo ahí, pero con el peligro que eso trae. Porque él hacía referencia a esa pregunta, ¿qué estás pensando? Entonces ahí eso nos da el pie como si, bueno, arranco. Y antes de arrancar voy a hacer un paréntesis. Quiero dar la bienvenida a Mabel y a Mirta, que creo que vinieron por primera vez y después desde que empezamos. Está bueno porque los hermanos grandes ya empiezan a dar un pasito más y viene el tiempo más lindo y seguro que vendrá otros más que todavía están por ahí medio quietos, ya van a aparecer también. El otro día en la obra acá aparecieron Don Rubén y Berta y fue lindo estar con Don Rubén un rato ahí, así que le mandamos saludos porque está escuchando también. Y eso es bueno, de a poquito ir viendo volver a estar todos juntos. Y esperemos que pronto podamos estar todos juntos realmente. No sé si hay alguien más que está nuevo por primera vez o que ha vuelto. No, creo que más o menos lo demás la venimos piloteando bastante bien, por decirlo de alguna manera. Pero estaba pensando en esto, la posibilidad que tenemos de manifestarnos de muchas maneras, de hablar, de contar lo que estamos pensando, de tirar nuestra opinión. Y hoy con las redes sociales, hoy es increíble, ¿no? Porque cada uno que tenga una red social hoy en día tiene lo que hace capaz que 20 años atrás o 30 años atrás era costoso pagar un reclamo en la radio para poder llegar a esas personas. Y es tremendo, ¿no? Porque hoy uno puede mandar en una red social un mensaje que llega a miles de personas. Y si uno hace algo medio tonto, se viraliza. Y eso llega a millones de personas. Ahora, yo quiero hablar en esta tarde de algo que nos enseña la Biblia, que es justamente al revés de todo esto. Y que sin duda, cuando pensamos en esto de al revés de todo esto, repercute directamente en nuestras relaciones interpersonales. El hablar, el expresarse, el decir lo que pienso, ¿eso repercute en nuestras relaciones interpersonales, sí o no? Sí, totalmente. En las más lejanas y en las más cercanas, repercute. Y yo quiero pensar en lo contrario, porque también repercute. Y la pregunta que me hago es, ¿cuál es realmente de las dos opciones la que más me ayuda a acercarme a una victoria espiritualmente hablando? Si es hablar demasiado y expresar mi pensamiento, o es callarme delante de Dios. A veces parece que callarse o no expresarse o no decir lo que pensamos es como una señal de debilidad. Pero en realidad muchas veces el saber callar a tiempo es una señal de saber hablar también a tiempo. Y hay algunas expresiones en la Biblia que nos hacen pensar en esto. Vamos ahí a Josué capítulo 6, versículo 10. Josué capítulo 6, versículo 10. El pueblo de Israel camino hacia la tierra prometida. Tuvo un montón de guerras, situaciones complejas, muchas perdidas, muchas ganadas. Aprendieron obediencia, aprendieron a depender de Dios. Y en este capítulo nos encontramos frente
a una estrategia muy particular que ningún ser humano se le hubiera ocurrido jamás para tomar una ciudad tan grande como era Jericó y con muros tan grandes. No era tirar flechas o tirar lanzas o romper las puertas para entrar o tratar de prender fuego el muro o tratar de hacer un montón de cosas. ¿Se acuerdan cuál era la estrategia? Era todos los días ¿qué? Rodear la ciudad. ¿Cómo? ¿En qué? En silencio. Qué estrategia, ¿no? Todos los días. Y el último día, ¿qué tenía que hacer? ¿Se acuerdan? Otra vez, pero varias veces, ¿no? El mismo día. Y el versículo 10 del capítulo 6. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga. Gritad, entonces ¿qué? Gritaréis. Esa era la estrategia. Hasta el día, hasta el momento en que yo les diga, todos ustedes tienen que estar en silencio. Hasta el momento que yo les diga, tienen que estar haciendo simplemente caminando, rodeando la ciudad. Nada más que eso. Y Josué marca ese, guiado por Dios, enseñando al pueblo lo que tenía que hacer. Guarden silencio. ¿Se imaginan las burlas que habrá escuchado el pueblo de Israel? Cuando los del muro los veía aquí, están aquí. Y rodeaban y caminaban en el desierto. No estamos caminando por una avenida con muchos árboles, con sombra, con un lugar cómodo para caminar. Había que caminar ahí en esa arena caliente, en ese desierto, con el sol. Silencio. Pero la orden de Dios, ¿cuál era? Hagan silencio. Yo pensaba en esto. Cuando Dios nos ayuda a guardar silencio. Cuando Dios nos ayuda a guardar silencio frente al enemigo. Porque ¿cuántas veces le echamos la culpa de las cosas que puedan pasar a Satanás y hablamos y despotricamos y decimos, y el diablo? No. Y allí estaban frente a su enemigo, pero Dios les dijo, guarden silencio. Y hermanos, les pregunto, ¿tenemos enemigos? ¿Sí o no? Sí. ¿Espirituales? Sí. ¿Y físicos? ¿Y en la sangre? Miren que hay muchos que no se manifiestan, pero son. Y algunos se manifiestan. Y si te ven bien, quieren verte como mal. Y el enemigo, Satanás, está moviendo muchas veces diferentes situaciones ajenas y cosas que permite, que son formas en que el enemigo se manifiesta en contra de nosotros. Y acá el pueblo tenía que guardar silencio. Y no solamente guardar silencio, sino saber obedecer. Porque ¿hasta cuándo había que guardar silencio? Hasta que Dios diga. Y cuando Dios diga, cuando Dios dice, ahora sí, ahora hay que gritar, ahora hay que hablar, ahora hay que darle con todo. Pero mientras tanto, guardar silencio. Y pensaba en esto, la obediencia y la dirección de Dios en nosotros para saber cuándo tenemos que hablar.
¿Cuál es el momento? Para que lo que vamos a decir, para que lo que vamos a manifestar realmente valga la pena decirlo. He aprendido y sigo aprendiendo con el tiempo, y a veces me cuesta aceptar esto, no sé a ustedes si les pasa, pero cada vez me estoy dando más cuenta, no sé si está bien, claro, más cuenta, ¿está bien dicho? Bueno, me estoy dando cuenta con más claridad de que cada vez me importa menos dar mi opinión donde mi opinión no tiene ninguna influencia. ¿Se entiende lo que digo? Cuando uno era un poquito más joven, ¿cómo que opinaba y hablaba y decía? Y uno después va pensando y dice, ¿para qué? Y hoy me doy cuenta, ya hace unos años que vengo luchando con esto, aprendiéndolo esto, y me cuesta, a veces salta al indio. Y yo creo que no me pasa a mí nomás esto. Pero llega el momento donde, cuando mi opinión no puede influenciar para cambiar una situación, me la guardo. A veces, lamentablemente, se me escapa la opinión. ¿Y saben qué pasa? Me enojo conmigo. No con el que no me hizo me dio corte, me enojo conmigo. Porque si mi opinión no me la piden y no influencia, guárdatela, Alejandro. Algo para mí, ¿no? Ustedes hagan lo que quieran. Pero esto es dependencia de Dios para saber cuándo hay que callar. Y acá dice, frente al enemigo el pueblo tuvo que callar. Pero cuando Dios dijo, ahora sí, ahora sí. Cuando Dios a veces cierra puertas para que no hablemos, no hablemos. Pero cuando Dios te presenta una puerta para testificar y para hablar de Él, ¿qué? Ahora sí. Muchas veces el silencio puede ser una buena estrategia para vencer al enemigo. Y voy a decir algo que es muy delicado. A veces no se trata de que un hermano sea mi enemigo. Pero a veces una situación puede volvernos a actuar como enemigos, aunque no seamos. ¿Se entiende esto? No somos enemigos. Somos hermanos en Cristo. Pero puede pasar alguna situación que si no la manejamos correctamente, nos puede llevar a actuar como que fuéramos enemigos. Y eso pues tiene una consecuencia en mi vida personal, en la del hermano y también en quienes nos rodean. Entonces, no somos enemigos, pero podemos actuar como que fuéramos. Y el enemigo es muy astuto y conoce nuestra debilidad y conoce nuestra personalidad y nos hace entrar, decimos a veces, como por un tubo, ¿no? Y no nos damos cuenta. Eclesiastés capítulo 3. Eclesiastés capítulo 3, versículo 7. Capítulo de los tiempos, de los momentos. Ahí dice diferentes cosas, tiempos de, versículo 7, podemos leer el 6, podemos leer el 5, podemos leer el 4, todos hablan tiempo de, y la isla es muy larga, pero el versículo 7 dice tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de arreglar, tiempo de callar y tiempo de alabar. Perdón, de hablar. Gracias. Y tiempo de hablar. Momentos cuando hay que callarse y no decir nada. Piensen por un instante, a ver, ¿se acuerdan de algún momento que estuvieron en alguna situación y no sabían qué decir?
Pero a veces sentimos que hay que decir algo. Y cuando decimos algo, generalmente, ¿qué pasa? La embarramos. Hay momentos en que no hay que decir nada. Y si no sentimos y sentimos que no hay que decir nada, hermanos, que no digamos nada. Yo lo conté una vez esto. Con un hermano que me dijo, y yo no fui a saludarle en el velorio de su mamá porque no sabía qué decir. Y justamente, no hay que decir nada. Hay que estar. Y muchas veces no hay que decir nada, simplemente hay que estar. Y que el hermano o mi hermana en una situación compleja pueda sentir que yo estoy ahí para apoyar, para animarlo, que cuenta conmigo para lo que precise. Pero la verdad, no sé qué decir. Y vienen un montón de preguntas y situaciones muy complejas, en situaciones muy tristes. Y uno se pregunta, ¿y qué decimos? Y mejor que no decir nada. Por eso el predicador acá dice, tiempo de callar y tiempo de hablar. Esto nos ayuda en nuestras relaciones interpersonales. Otra situación más en el pueblo de Israel en el libro de Amós, donde en el capítulo 5 hay un llamado al arrepentimiento, donde Dios está llamando a su pueblo y dándole otra oportunidad. Y no sé si la canción de Marcos Vidal estará basada en un versículo que está ahí en el capítulo 5 de Amós. Versículo 4, que dice, pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Saben que hay una canción de Marcos Vidal que se llama así, ¿no? Buscadme y viviréis. A lo mejor está basada acá. Es posible. Pero hay un llamado de Dios al pueblo a un arrepentimiento, a buscar a Dios. Después hay versículos muy importantes en este capítulo. Versículo 6 dice, buscad a Jehová y vivid. Amós capítulo 5, versículo 6. Buscad a Jehová y vivid. No sea que acometa como fuego la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Buscad a Jehová y vivid. Ahora, el versículo 12 dice, porque yo sé de vuestras rebeliones, de tus muchas rebeliones, y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Amós acá en estos versículos está describiendo la sociedad nuestra. El versículo 10 dice, ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad, y al que hablaba lo recto, abominaron. Aquel que reprendía, aquel que hablaba lo recto, aquel que enseñaba, lo dejaron de lado. Yo sé de sus muchas rebeliones, de grandes pecados. Sé que afligís al justo, al que se quiere portar mal, al que se quiere portar bien. Lo que quieren las cosas mal, lo afligen, están atrás de él. Recibís cohecho, que esto es coima. Van a los tribunales, llevan a los justos a los tribunales, pero siempre gana el que tiene ¿qué? Poder, el que tiene plata. Pareciera que nos está mirando a nosotros. Pero llega a una conclusión. Y dice, por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Qué difícil que es opinar hoy en día frente a tantas cosas injustas que pasan.
frente a tantas cosas que pasan y que nosotros no tenemos la foto completa de la situación. Y a veces opinamos, y nos ha pasado, en el Facebook opinamos alguna cosa y alguien nos escribe, esa noticia es vieja y no es de este país. Alguien se tomó el tiempo de investigar un poquito más. Entonces el prudente, ¿qué hace? Se calla. No opina. No queda pegado. Y hermanos, el saber callar a tiempo, el guardar silencio, nos evita muchas veces quedar pegado, permítanme esta expresión, o quedar en ridículo por decir u opinar algo que no es verdad. A veces pienso, las autoridades deberían sacar una ley que condene a aquellas personas que se dedican a repetir mentiras, a inventar mentiras y decir cosas que no son reales. Y aquellos que la reproducen como que fueran así nomás, sin importar que se está enchastrando a otros. Pero también eso puede pasar en la más íntima de la iglesia. Sentimos un comentario de alguien o de alguna cosa que no estamos muy seguros y ¿qué hacemos? Lo replicamos. Esto no es un invento de las redes sociales de ahora, esto es una cosa que viene históricamente. Tenemos que tener cuidado en esto. Por eso, el prudente, cuando se da cuenta y percibe que lo que está pasando, lo que está fuera, el tiempo es malo, en vez de decir la expresión que usaba Pablo hoy, opinólogos, Pablo López, ¿no? No digo el apóstol Pablo, no, Pablo López. Y a veces de ser tan opinólogos nos equivocamos tan feo. Y es más prudente callar. Es más prudente no escribir. Es más prudente tratar de escribir aquellas cosas que puedan ser de bendición para otros. Y sobre todo que tenemos el privilegio de tener las redes sociales que siga mucha gente compartir el Evangelio. Y compartir esas grandes verdades que la sociedad tiene que saber. Y tenemos el privilegio y la posibilidad de que mucha gente lo lea. Se rían, se burlen, no pasa nada. Pero lo vieron, lo leyeron. Entonces, en la historia en Jericó, guardar silencio frente al enemigo, saber cuándo hablar, esperar la dirección de Dios. Aquí en Amós, Dios le dice al pueblo, el prudente sabe callar, porque los tiempos son malos. Pero vamos unas páginas un poquito más adelante, ahí en Habacuc, capítulo 2, versículo 20. Y va a costar buscarlo del capítulo 20 de Habacuc. Habacuc capítulo 2, versículo 20, dice, mas Jehová está en su santo templo. ¿Se acuerdan cómo termina esta frase tan conocida, creo, por muchos? Calle delante de él toda la tierra. Y este versículo, este pasaje, nos posiciona a cada uno de nosotros para que seamos conscientes delante de quién estamos. Y que Dios sigue sentado en el trono. Y aunque pase lo que pase, Dios sigue teniendo el control de todas las cosas. Y a veces hay situaciones que nos toca vivir que pareciera como que a Dios se le escapó algo. Porque, ¿verdad que muchas veces pensamos, ¿cómo puede ser que fulano o fulana esté pasando tal o cual situación? Y otros que viven una vida totalmente desordenada, ya sin cualquier cosa, andan lo más bien. Nos viene ese pensamiento. ¿Pero qué tenemos que hacer? Callarnos y sentir que Dios sigue sentado ¿dónde? En su santo trono, templo, en su santo trono. En el templo.
Y nos está mirando y nos viaja un poquito con la imaginación y nos está diciendo, tranquilo, yo estoy en control de todas las cosas. Dios dejó aquel ejemplo de aquellos trabajadores, ¿verdad? Que uno empezó a las 8 de la mañana y arregló por tanta plata, el otro a las 12 y el otro a las 4 y el otro trabajó 1 hora y a todos les pagaron lo mismo. Humanamente hablando, el PIT-CNT andaría ahí trancando todo. Pero cada uno recibió lo que arregló. Dios sigue estando en control de todas las cosas. Y por eso, hermanos, esto lo pensaba estos días, a veces uno, no sé si les pasa, sentarse un rato tranquilo en algún lugar que cada uno identifique como un lugar de quietud y quizás tener que derramar el corazón y derramar lágrimas y decir, Señor, reconozco y sé que tú sigues sentado en tu santo trono, en tu santo templo, que seguís estando ahí. Y esa llamada de que Dios está en el templo, ese pensamiento de que Dios está en ese lugar santísimo, también nos llama a nosotros, nos interpela a que cuando nosotros nos presentemos delante de Dios, no nos presentamos de cualquier manera y en cualquier lugar, sino que en un lugar que es santo. Y tenemos el privilegio de presentarnos delante de Él. Creo que todos conocemos la historia de Habacuc. ¿Y en qué momento Habacuc dice estas cosas? En un momento de quejas, en un momento de preocupación, en un momento de preguntas. Pero siempre hablamos de cómo termina este libro de Habacuc en el capítulo 3 con una canción. Pero ¿cuándo reconoce y entiende y puede tener una canción en su corazón que trae paz, que trae alabanza, que trae adoración? ¿Cuándo? Cuando se calla y dice, Dios sigue estando en su santo templo. Y Dios sigue ocupando el lugar principal en lo espiritual. Y Dios es santo. Y requiere de nosotros, ¿qué? Santidad. Y el tiempo se nos va muy rápido. Pero estamos cerquita, hay una página más. Sofonías. Interesante porque todos estos profetas menores, todos están... Hay como una necesidad de esto, de recordar que Dios está en su templo, de recordar que el prudente calla. Y miren lo que dice Sofonías, que está ahí al lado, capítulo 1, versículo 7. Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Calla en la presencia del Señor. Dios ya tenía preparado un juicio. Dios ya tenía preparado un sacrificio. Dios ya tenía preparado una salida espiritualmente hablando para el hombre. Era Jesucristo. Pero Dios le está diciendo también a ese pueblo, calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano. Callarnos delante de Dios. Tenemos mala tendencia de hablarle a Dios que escucharle a Dios. Y a veces digo, y está bien, es correcto. La actitud de oración es hablar. Pero también una actitud de oración es estar en silencio y callar delante de Dios, no decir nada. Pero sentimos que Dios nos habla a través del Espíritu Santo, sentimos su presencia en silencio. Y pensaba en esto de ¿cuánto nos cuesta
tener tiempos de quietud. Y creo que una de las artimañas más efectivas de Satanás es que nos ha quitado el tiempo. Todos estamos extremadamente ocupados, inclusive en tiempo de pandemia. Y la estrategia es sacarnos del tiempo a solas con Dios. Y pensemos cada uno, ¿cuánto tiempo durante la semana? ¿Vieron que los teléfonos ahora las pantallas te dicen, algunos teléfonos, cuánto tiempo estuviste frente a la pantalla durante el día, durante la semana? Y uno mira y son horas. ¿Cuánto tiempo? Si tuviéramos en la pantalla del cielo, apareciera un número cada vez que miramos para arriba. Esta semana, este día estuviste tanto tiempo delante de la presencia, delante de la pantalla celestial. Alejandro, ¿cuánto tiempo? Y el enemigo nos debilita quitándonos el tiempo de estar cerca con el Señor. En un mundo donde hay tantas discusiones, tantos intercambios o ideas, como le llaman hoy en día algunos, no son discusiones, son intercambio de ideas. Se habla mucho, pero se transmite poco. Uno puede escuchar algunos discursos por ahí y hagan el análisis y piensen cuánto nos dijeron. ¿Qué nos transmitieron? Y capaz que nos llenaron un montón de palabras y nos hicieron vuelta y vuelta y vuelta, pero ¿qué dijeron? Se habla mucho y se transmite poco. Que los cristianos podamos hacer al revés, hablar poco y transmitir mucho. Salmo 37, 7. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. No te alteres por el hombre que hace maldades. No lo dice así, yo uní las dos frases, pero viene hablando de eso. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. En definitiva, lo que decíamos al principio, callar es saber cuándo hay que hablar. Callar, tener sabiduría y dependencia de Dios para saber cuándo callar, Dios nos va a ayudar para saber cuándo hay que hablar. Y que lo que hable, lo que escriba, lo que diga, pueda ser de bendición para los demás. Y el último versículo. Alguien que cayó, que hizo silencio en un momento muy especial. Y quiero que me acompañen, si quieren leer, abrir así el versículo 7 del capítulo 53 de Isaías. Isaías 53, 7. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Había que cerrar la boca en ese momento, ¿no? Había que mantenerse en silencio. Los malhechores, los ladrones que estaban en las otras dos, las cruces que estaban al lado del Señor, ellos hablaron. Y queda registrado
Y quizás habrán dicho otras cosas. ¿Quién sabe cuando clavaban los clavos en sus muñecas, cuando lo herían, qué cosas dirían? ¿Qué cosa diría yo si estuviera en ese lugar? Y sabe, a mí me conmueve cuando veo historias de hermanos, y en internet hay buenas películas de esto, biografías de John Hughes y otros hermanos reformadores y otros hermanos que fueron perseguidos, que fueron prendidos fuegos en la hoguera y los llevaron a la horca y estaban ahí. Y en ese momento, ¿qué salía de su boca? Alababan a Dios, oraban y testificaban de su nombre. Y a veces nosotros, por cosas tan sencillas que no tienen comparación con eso, ¿qué se nos escapa en esa situación? El Señor mismo me dio esta gran lección. En el momento más injusto, en el momento de mayor dolor, en el momento en que Él estaba cargando todo nuestro pecado y la separación de Él con el Padre por culpa mía, en ese momento que podría decir quién sabe cuántas cosas para defenderse, ¿qué hizo? Cayó, cerró su boca. Y si el Señor mismo me da este ejemplo, ¿cuánto más cada uno de nosotros? Que a veces nos creemos con el derecho de reclamar. Y el Señor sí tenía derecho para reclamar. Pero el Señor supo en ese momento cerrar su boca. Simplemente un paréntesis cortito. No estoy diciendo con esto de que no tengamos que defender una causa justa. El tema es hablar cuando hay que hablar y callar cuando hay que callar. Porque a veces, por más que tengamos la verdad y la razón dicha fuera del lugar y con el tono que no corresponde, ¿qué hace? Pierde fuerza esa verdad. Pero en esta noche el desafío es aprender a depender y a poder callarnos delante del Señor. Y si Dios nos pide esto, no solamente nos pide porque es Dios y sabe que es lo mejor para nosotros, sino que también nos da el ejemplo con lo que pasó en la cruz. No solamente de palabras, como a veces podemos decir, sí, a veces decimos, es muy fácil decirlo, pero hay que vivirlo. Es muy fácil que nuestra fe ande bien en popa y bien aferrado de Dios cuando no tengo ningún problema. Pero las pruebas y las aflicciones son necesarias para poner a prueba tu fe y mi fe. Y qué triste que es a veces cuando hay creyentes que cuando son probados se enojan con Dios y se alejan. Y en definitiva terminan pasando esa circunstancia triste fuera, solos, sin que Dios les pueda ayudar a atravesar por esa prueba o por ese momento. Hermano, no te sorprendas, dice la Biblia, ¿no? Cuando vengan tiempos de aflicción, tiempos de prueba, tienen que venir para probar tu fe, para ver si realmente eres un hijo de Dios o no lo eres. A ver si es solamente palabras o realmente hay experiencia. Porque en definitiva, llegará el día donde todo esto va a terminar y todos vamos a estar en la presencia de Dios. Y cuando estemos delante de Él, que podamos sentir la aprobación de Dios, como diciéndonos, en el momento que pasaste por la prueba, tu fe fue probada como el oro, dice como que es probada por el fuego, como dice 1 Pedro. Aunque el oro es perecedero, igual se prueba y sale toda la porquería del oro, todo lo que no sirve. Y cuando Dios nos prueba, sale de nosotros aquellas cosas que no sirven y se fortalece tu fe y mi fe. Por eso, hermanos, nunca ores diciendo, Señor, que no pase por pruebas, sino que tu oración sea, Señor, cuando me toque pasar por una prueba, que mi fe esté firme
Y que no sea un infantil, inmaduro espiritualmente, de quejarme por cualquier cosa y enojarme con cualquiera. Eso es inmadurez espiritual. Va a venir pruebas, van a haber aflicciones, pero si soy espiritual, me voy a aferrar del Señor. Y Dios me va a dar la capacidad de poder mirar por encima de esa prueba y saber que al final un día estaremos todos juntos en su presencia. Y que hoy puedo sentirme bendecido por caminar por este mundo acompañado con hermanos y hermanas que vamos hacia el mismo lugar y que nos ayudamos unos a otros a caminar y que oramos unos por otros para fortalecernos y animarnos y cuando alguien está caído, levantarlo. Hermanos, dediquémonos más a levantar a los hermanos, a ayudarlos a caminar, porque vamos todos juntos hacia el mismo lugar, donde el Señor ha preparado el lugar para nosotros y estaremos con Él por toda la eternidad. Hermanos, que el Señor nos ayude para saber cuándo tenemos que callar. Que el Señor nos ayude para saber cuándo tenemos que hablar. Y que el Señor nos ayude a que cuando nuestra fe sea probada, puesta a prueba, realmente soporte la prueba, pueda madurar, pueda crecer y decir, Señor, gracias, porque tengo una familia muy grande que es la iglesia y que vamos juntos caminando hacia el mismo lugar y tenemos que ayudarnos. Es tu responsabilidad y es mi responsabilidad que ningún hermano quede tirado en el piso y que los demás avancemos, pero él quede allí, sino que lo podamos levantar. Y no hay juicios. Esas son cosas de Dios. Pero Dios te da el privilegio de poder ayudarlo para caminar juntos e ir hasta el lugar donde estaremos con Él por toda la eternidad. Que el Señor nos bendiga. Amén.